Nunca olvidarás esta historia. Un millonario entró a su empresa y encontró a la señora de la limpieza cargando a su hija pequeña en los brazos. Lo que descubrió después lo dejó sin palabras y cambió su vida para siempre. Las apariencias engañan. Hay momentos en los que un gesto cotidiano, algo que parece insignificante, esconde detrás una verdad tan dura y tan fuerte que puede partirle el corazón. Hoy vas a escuchar la historia de Clara, una mujer invisible para muchos, y de Alejandro, un hombre que lo tenía todo. Una historia real que demuestra cómo un encuentro inesperado puede abrir los ojos y transformar por completo la forma en que alguien entiende la vida. Antes de contarte esta historia que te va a estremecer el corazón, quiero pedirte algo muy simple. Suscríbete ahora mismo al canal y deja un me gusta en este video, porque gracias a tu apoyo podemos seguir compartiendo historias reales que merecen ser escuchadas, historias que muchas veces nadie se atreve a contar. Tu gesto, aunque parezca pequeño, nos ayuda a llegar a más personas y a dar voz a quienes lo han perdido todo. Clara llevaba casi 5 años trabajando como encargada de la limpieza en uno de los edificios empresariales más lujosos de la ciudad. Cada mañana se levantaba antes del amanecer, preparaba un café rápido y salía con los zapatos gastados que ya no lograban protegerla. Caminaba más de 40 minutos hasta la parada del autobús porque no podía pagar 2 pasajes diferentes, y durante ese trayecto pensaba en cómo estirar el poco dinero que ganaba para que alcanzara hasta fin de mes. Para la mayoría de las personas que pasaban por su lado, era solo una mujer más entre la multitud, invisible, con el uniforme gris que parecía borrarla del paisaje. El trabajo no era fácil. Clara tenía que limpiar pisos interminables, baños siempre saturados y oficinas que parecían nunca descansar. Sus manos estaban resecas, llenas de pequeñas heridas por el contacto constante con los productos de limpieza más baratos que la empresa le daba. Muchas veces tenía que aguantar comentarios hirientes o miradas de desprecio de personas que, sin conocerla, la reducían a su oficio. Nadie le preguntaba cómo estaba, nadie se detenía a conocer la historia detrás de esos ojos cansados. Para la mayoría, Clara era simplemente la señora de la limpieza, alguien que estaba allí para recoger lo que otros ensucian y desaparecer sin dejar huella. Pero lo que nadie sabía era que Clara cargaba un peso mucho más grande que cualquier balde o escoba. Desde hacía algunos meses, su vida había cambiado de manera brutal. La guardería pública a la que llevaba a su hija Lucía, una niña de apenas 4 años, había cerrado por falta de presupuesto. Para Clara fue un golpe devastador. Sin familia que pudiera ayudarla y sin dinero suficiente para pagar una niñera privada, no tenía más opción que llevar a su hija consigo al trabajo. La primera vez que lo hizo, sintió un miedo indescriptible. Sabía que estaba prohibido, que podría costarle su empleo, pero también sabía que dejar sola a su hija era un riesgo mucho mayor. Así comenzaron los días de esconder a Lucía. La niña aprendió, con una madurez dolorosa para su corta edad, a mantenerse en silencio mientras su madre, Clara, la dejaba en un rincón del depósito con un muñeco viejo que habían encontrado en la basura y le pedía que no hiciera. Lucía, obediente, jugaba en silencio, pero a veces el cansancio o el hambre la hacían llorar. Esos momentos eran los más duros para Clara, porque significaban correr con el corazón en la mano, temiendo que alguien descubriera. Clara vivía con un nudo constante en el estómago. Cada jornada era una batalla contra el reloj y contra el miedo. Si un supervisor la veía con la niña, podía despedirla en ese mismo instante, y entonces no tendría cómo pagar el alquiler de la pequeña habitación húmeda donde vivían. Esa habitación apenas tenía espacio para una cama y una cocina vieja, que a veces funcionaba. El techo goteaba cuando llovía, y las paredes estaban manchadas de moho, pero para Clara era lo único que podía ofrecerle a su hija. Perder el trabajo significaba perder ese techo también. Las noches no eran mejores. Cuando llegaban a casa, Clara preparaba una sopa aguada con lo que tuviera a mano. Lucía, con la inocencia de su edad, preguntaba cuándo podrían volver a comer carne o tener un pastel como había visto en la televisión. Clara sonreía con dolor su cabello y le prometía que algún día todo sería mejor.
aunque en el fondo no sabía cómo cumplir esa promesa. Después de cenar, la niña se dormía abrazada a ella, y Clara pasaba horas en vela, haciendo cuentas en un cuaderno gastado, intentando calcular cómo sobrevivir otro mes. El cansancio físico era grande, pero el cansancio emocional lo supera todo. Clara sentía que el mundo se había olvidado de personas como ella, que nadie veía el esfuerzo que hacía día tras día para darle un futuro a su hija. Su único temor no era la pobreza, sino la posibilidad de que Lucía creciera sin oportunidades, repitiendo el mismo círculo de carencias que ella había sufrido. Ese pensamiento la desgarraba por dentro. Lo más injusto era que Clara no era perezosa ni descuidada, trabajaba más que muchos, soportaba humillaciones, hacía todo lo que estaba en su... Pero en un sistema donde las oportunidades estaban reservadas para unos pocos, parecía que nada era su... Mientras algunos en ese mismo edificio hablaban de vacaciones en el extranjero o de autos nuevos, ella pensaba en cómo comprar 1 litro de leche sin dejar la nevera vacía. Esa realidad la empujaba cada día a cargar con su hija al trabajo, arriesgando todo. Y aunque intentaba pasar desapercibida, el destino no tarda en poner pruebas frente a nosotros. Una mañana, cuando el edificio estaba especialmente silencioso y ella pensaba que todo estaba bajo control, algo sucedió que cambiaría por completo el rumbo de su vida. Lucía, cansada de esperar en un rincón, se levantó y salió al pasillo, justo en el peor momento, el mismo instante en que el dueño del edificio, Alejandro, entraba con paso firme. El millonario, acostumbrado a un entorno de orden impecable, se encontró de golpe con una escena que lo descolocó por completo. Una mujer con el uniforme de limpieza y una niña pequeña a su lado en un lugar donde jamás debería estar. Lo que parecía ser el inicio de una tragedia para Clara estaba a punto de convertirse en el momento que lo cambiaría todo. Alejandro caminaba con paso firme por el pasillo principal, revisando en su teléfono los últimos informes de una inversión millonaria. Para él, ese edificio era símbolo de su éxito, la prueba tangible de todo lo que había construido con esfuerzo y ambición. Estaba acostumbrado a que todo funcionara como un reloj, con limpieza impecable, empleados en su sitio y un silencio elegante que transmitía profesionalismo. Por eso, cuando de pronto escuchó un llanto agudo y vio a una mujer de uniforme cargando a una niña pequeña en brazos, su mundo se detuvo por unos segundos. Su primera reacción fue de sorpresa, casi de indignación. Frunció el ceño y preguntó con voz dura qué significaba aquello. Clara sintió que la tierra se abría bajo. El corazón le golpeaba en el pecho mientras trataba de explicar, entrecortada, que no tenía con quién dejar a su hija, que no quería causar problemas, que solo necesitaba trabajar. Alejandro la miraba con severidad, intentando mantener la distancia fría con la que solía manejar cualquier asunto, pero algo en esa escena descolocó. Los ojos grandes de la niña, aún húmedos por las lágrimas, lo observaron con una mezcla de miedo e inocencia. Fue como una punzada en el pecho. De repente, Alejandro recordó un episodio que había enterrado hacía años. Él mismo, siendo un niño, esperando a su madre en una fábrica textil mientras ella hacía turnos dobles para poder darle de comer. Recordó el olor a tela húmeda, el ruido de las máquinas y, sobre todo, el cansancio en los ojos de aquella mujer que lo levantó. Había jurado que nunca volvería a pasar hambre ni humillación, y lo había cumplido con creces. Pero al ver a Clara, fue como si el espejo del pasado se rompiera frente a él. Aún así, su lado racional lo empujaba a cuestionar. ¿Cómo permitía la empresa que sucediera algo así? ¿Qué imagen daba una empleada con una niña corriendo por los pasillos? No podía permitirlo, pensaba. Sin embargo, cuando notó cómo Clara apretaba a su hija contra el pecho, como si la protegiera de un castigo inminente, su dureza comenzó a resquebrajar. Había miedo genuino en esa mujer, un miedo que no buscaba excusas, sino sobrevivir. Alejandro respiró hondo y en lugar de llamar a un supervisor para despedirla en ese mismo instante, como hubiera hecho con cualquiera que rompiera las reglas, le pidió que lo acompañara a su oficina. Clara caminó con las piernas temblorosas, convencida de que se trataba de su último día. La niña, confundida,
Se aferraba a su cuello sin entender lo que pasaba, pero sintiendo en el aire la tensión que lo rodeaba. Al llegar al despacho, Alejandro cerró la puerta y se sentó tras su enorme escritorio de madera. Clara permaneció de pie, abrazando a Lucía, sin atreverse a decir una palabra. El silencio se volvió insoportable. Finalmente, él habló. Le pidió que le contara la verdad, sin rodeos. Clara intentó mantener la compostura, pero las palabras se le escaparon entre lágrimas. Le explicó lo del cierre de la guardería, la imposibilidad de pagar a alguien que cuidara de su hija, el miedo a perder su trabajo si alguien la descubre. Le contó cómo cada día escondía a Lucía en un rincón, esperando que nadie la viera, mientras hacía malabares para mantener su vida a flote. Mientras hablaba, Alejandro la observaba con atención. La mujer que tenía delante no era la imagen de la irresponsabilidad que él había supuesto, sino de una madre agotada que cargaba sola con un peso demasiado grande, y esa realidad lo golpeaba, porque en algún punto de su memoria reconocía ese mismo dolor. Por un instante, Alejandro se vio a sí mismo años atrás, sentado en un suelo frío, esperando que su madre terminara el turno, con hambre y sueño. Recordó también el orgullo que sentía cuando ella le decía que todo lo hacía por él. Esa imagen, que había usado como combustible para alcanzar su éxito, de pronto adquiere un nuevo significado. Ahora no era él el niño, era esa pequeña llamada Lucía. Sin embargo, la lógica empresarial seguía luchando dentro de su mente. Tenía miedo de que otros empleados pensaran que era favoritismo, que la disciplina se rompiera. Pero al mismo tiempo, algo mucho más fuerte que las reglas comenzaba a imponerse: la empatía. Clara, con la voz quebrada, le confesó que había enviudado hacía 2 años, que su esposo había muerto en un accidente laboral y desde entonces ella había quedado sola sin nadie que la ayudara. Alejandro bajó la mirada, sintiendo un peso extraño en el pecho. Nunca había pensado demasiado en las personas que trabajaban limpiando sus oficinas. Eran parte del paisaje, casi invisibles. Pero ahora, frente a él, esa invisibilidad se desmoronaba y lo obligaba a ver. El contraste entre sus mundos era abismal. Él, con trajes de miles de dólares, rodeado de lujos, con cuentas bancarias que aseguraban varias generaciones. Ella, contando monedas para comprar leche, escondiendo a su hija para no perder lo poco que tenía. Esa diferencia lo sacudía porque, en el fondo, sabía que el azar y las circunstancias podían haberlo colocado en el mismo lugar que Clara. Durante varios minutos, Alejandro no dijo nada. Solo miraba por la ventana, tratando de ordenar sus pensamientos. Clara, nerviosa, creía que el silencio era la confirmación de su despido. Apretó a su hija más fuerte, como queriendo grabar en su memoria ese último momento en el edificio que le daba de comer. Pero entonces sucedió algo inesperado. Alejandro recordó las últimas palabras que su madre le había dicho antes de morir. Ella, ya enferma, le pidió que nunca olvidara de dónde venía, que usara su éxito para ayudar a quienes pasaban por lo que ellos habían pasado. Alejandro siempre había asociado esas palabras con donaciones impersonales, con fundaciones que llevan su nombre, pero que él no visitaba. Esa tarde, sin embargo, esas palabras cobraron vida frente a sus ojos. De pronto, el millonario comprendió que Clara y su hija no eran un caso aislado, sino un espejo de lo que él había sido, y que tal vez la promesa que le hizo a su madre no estaba en cheques firmados a la distancia, sino en acciones concretas con personas. Se giró hacia Clara y le dijo con voz más suave que se sentara. Por primera vez en todo el encuentro, ella sintió que podía respirar. Lo que pasó después sería el inicio de una decisión que transformaría no solo la vida de Clara y de Lucía, sino también la de Alejandro. Clara permanecía sentada frente a Alejandro, con la niña aún en brazos, incapaz de dejarla en el suelo, porque sentía que en cualquier momento podrían separarlas. El despacho era amplio, lujoso, con muebles de madera oscura y una vista panorámica de la ciudad que parecía recordar a cada visitante la distancia entre quienes tenían todo y quienes apenas sobrevivían. Clara no podía apartar los contrastes. Aquella oficina representaba mundos a los que ella nunca podría acceder,
y por eso mismo le costaba más creer que estaba allí, contando sus miserias a un hombre que, a sus ojos, parecía inalcanzable. Alejandro, en cambio, la miraba con una mezcla de incomodidad y desconcierto. Nunca había tenido frente a sí un relato tan crudo, tan humano, en un lugar donde lo habitual eran números, contratos y estrategias de mercado. Escuchaba cómo Clara le narraba su rutina: levantarse de madrugada, caminar largas cuadras para ahorrar el pasaje de otro bus, preparar a su hija con lo poco que tenía y entrar a un edificio brillante donde debía fingir que no existía. Alejandro la interrumpió solo una vez para preguntarle cómo hacía para alimentar a la niña. Clara bajó la cabeza, avergonzada, y admitió que muchas veces cenaban solo pan duro con té, que había días en que prefería no comer para que Lucía no pasara hambre. Esas palabras lo atravesaron como un cuchillo. El recuerdo de su propia infancia regresó con fuerza, pero esta vez no lo evocó como motor de orgullo, sino como una herida todavía abierta. Alejandro había creído que había enterrado esa etapa, que su fortuna lo había liberado de la pobreza. Sin embargo, al escuchar a Clara, comprendió que lo único que había hecho era distanciarse de esa realidad, no eliminarla. Y allí estaba de nuevo, en el rostro de esa mujer y en la fragilidad de esa niña. El silencio volvió a llenar el despacho, pero no era un silencio vacío. Clara respiraba agitadamente, intentando recuperar la calma, y Lucía observaba los estantes repletos de libros y reconocimientos como si fueran parte de un mundo mágico. Alejandro, con la mirada perdida en un punto indeterminado, luchaba contra una batalla interna, la lógica del empresario que le decía que debía poner orden y despedirla, y la voz de su conciencia que lo empujaba a mirar más allá de las notas. Decidió hacerle más preguntas. Le preguntó si tenía algún familiar que pudiera ayudarla, si había intentado conseguir otro empleo, si había buscado apoyo en instituciones públicas. Clara, con voz suave pero firme, respondió que lo había intentado todo. Su madre había muerto hacía años, su padre estaba enfermo y vivía en otra ciudad sin recursos, y no tenía hermanos. El accidente de su esposo la había dejado sola, con una niña pequeña y una montaña de deudas. Había tocado puertas, pero en todas le pedían requisitos imposibles o dinero que no tenía. El trabajo de limpieza era lo único seguro, aunque mal pagado, y por eso lo cuidaba como un tesoro. Cada respuesta de Clara era como un golpe directo en el muro de indiferencia que Alejandro había construido durante años. En sus círculos sociales, la pobreza se hablaba como un concepto abstracto, algo que ocurría allá afuera, pero no en su mundo. Clara estaba desmontando esa mentira frente a él, palabra por palabra, con lágrimas y con dignidad al mismo tiempo. Alejandro empezó a notar detalles que antes nunca habría visto: las uñas rotas de Clara, la piel reseca de sus manos, las ojeras profundas que revelaban noches de desvelo. Notó también los zapatos pequeños de Lucía, gastados hasta mostrar un agujero en la suela, y la chaqueta demasiado grande que seguramente alguien le había regalado de segunda mano. Cada detalle era un testimonio silencioso de la lucha diaria que enfrentaba. La tensión en el ambiente aumentaba. Alejandro se levantó de su silla y comenzó a caminar de un lado a otro, tratando de ordenar sus pensamientos. Clara lo siguió con la mirada, nerviosa, porque cada paso de ese hombre parecía decidir su destino. Si él optaba por despedirla, todo se derrumbaría. Si en cambio le ofrecía otra oportunidad, su vida podría cambiar. En ese momento, Alejandro se detuvo frente a la ventana y habló casi para sí mismo. Recordó cómo su madre lo llevaba escondido a la fábrica, igual que Clara llevaba ahora a su hija. Recordó los regaños de los supervisores, el miedo constante de ser descubierto, la vergüenza de sentir que no pertenecía a ningún lugar. Pero también recordó la fortaleza de esa mujer, la manera en que nunca dejó que la miseria apagara su amor. Y por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que debía honrar esa memoria no con discursos, no con donaciones distantes, sino con acciones concretas. Clara, sin comprender del todo lo que pasaba por su mente, se animó a hablar una vez más. Le dijo que lo único que pedía era poder seguir trabajando. No quería regalos ni favores, solo la posibilidad de darle un plato de comida a su hija.
Sus palabras eran simples, pero la sinceridad con la que las pronunciaba las hacía casi imposibles de ignorar. Alejandro la miró fijamente, y en sus ojos se reflejaba una decisión que todavía no se atrevía a expresar en voz alta. Por dentro, algo se movía con una intensidad que no había sentido en años. Entendió que tenía en sus manos la oportunidad de cambiar no solo la vida de esa mujer y de esa niña, sino también la suya propia, porque ayudarla no sería un gesto de sino de humanidad, un recordatorio de quién había sido y de lo que prometió nunca olvidar. El tiempo parecía haberse detenido en esa oficina. Clara, agotada, esperaba el veredicto como si estuviera frente a un juez. Lucía, ajena a la tensión, acariciaba distraídamente el cuello de su madre, sin saber que en ese momento se definía su futuro. Y Alejandro, con la vista fija en ambas, sabía que estaba a punto de tomar una decisión que marcaría un antes y un después en la vida de todos. Fue entonces, en ese silencio cargado de emociones, cuando Alejandro se levantó de nuevo y caminó lentamente hacia Clara. El ambiente estaba listo. Cada palabra, cada recuerdo y cada gesto lo habían conducido hasta allí. En su mente, la voz de su madre resonaba como un eco. Nunca olvides de dónde vienes. Y justo ahí, en ese instante suspendido, la historia estaba preparada para entrar en su momento más decisivo. Alejandro permanecía de pie frente a Clara, con el corazón latiendo más fuerte de lo habitual, como si en ese instante hubiera recuperado una parte de sí mismo que había olvidado hacía mucho tiempo. La imagen de esa madre y esa niña lo desarmaba más que cualquier negociación dura, más que cualquier fracasarial. Por primera vez en años, no había cifras ni contratos que definieron el camino, solo un sentimiento que le atravesaba el pecho con una claridad absoluta. No podía darle la espalda a esa mujer. Se acercó lentamente al sillón donde Clara estaba sentada. Ella lo miraba con los ojos rojos de tanto llorar, esperando escuchar la palabra despedida, que sería como una condena para ella y para su hija. Pero lo que salió de la boca de Alejandro no fue lo que imaginaba. Con voz firme, aunque cargada de emoción, le preguntó qué era lo que más deseaba para Lucía. Clara se quedó inmóvil, sin saber qué responder. Por un momento pensó que se trataba de una trampa, de una pregunta para juzgarla. Entonces, con un hilo de voz, dijo lo único que había soñado en silencio durante años: que su hija pudiera estudiar, que no repitiera su misma historia, que tuviera un futuro distinto. El silencio volvió a llenar la sala, pero esta vez no era un silencio de miedo, sino de expectación. Alejandro respiró hondo, caminó hacia su escritorio y, tras unos segundos de reflexión, habló con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Le dijo que a partir de ese día, no solo no la despediría, sino que le doblaría el salario, le daría un horario flexible para que pudiera cuidar de su hija, y además se encargaría personalmente de cubrir los gastos de la educación de Lucía desde ese momento hasta que terminara la universidad, si así lo deseaba. Clara se quedó helada, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Sus labios temblaban, sus manos apretaban con fuerza a la niña como si temiera que todo fuera un sueño que desaparecería en cualquier momento. Finalmente, rompió en un llanto incontrolable, un llanto que llevaba años guardado en su pecho. Cayó de rodillas, sin poder sostenerse, y repetía una y otra vez: «Gracias, gracias, gracias», como si esas palabras fueran lo único que podía pronunciar. Alejandro se inclinó para levantarla y le dijo con suavidad que no tenía nada que agradecer, que lo único que estaba haciendo era devolver al mundo lo que alguna vez había recibido de su madre. Sus ojos también se humedecieron, aunque intentaba mantener la compostura. No era un gesto de caridad, era un acto de justicia. Era como si, a través de Clara y de Lucía, pudiera cerrar una herida que llevaba abierta desde su infancia. Lucía, sin comprender del todo lo que pasaba, se aferraba al cuello de su madre y sonreía, contagiada por la emoción que flotaba en el aire. Alejandro la miró y se sintió reflejado en ella. Vio en esos ojos lo que alguna vez había sido y lo que podría ser si alguien le tendía la mano a tiempo. Fue entonces cuando tomó otra decisión.
Le dijo a Clara que, además de todo lo prometido, quería conocer más de cerca la vida de su hija, quería asegurarse de que nada le faltara. Le pidió permiso para estar presente en su crecimiento, no como un benefactor distante, sino como alguien que realmente se preocupaba por su futuro. Las palabras golpearon a Clara con una mezcla de sorpresa y alivio. Durante años había cargado sola con todo, sin esperar nunca que alguien la ayudara, y de pronto ese hombre al que había temido tanto, ese millonario distante y frío, se estaba ofreciendo a convertirse en un aliado para su hija. El contraste era tan grande que le costaba creerlo, pero en el fondo sentía que era real, que algo profundo había cambiado en ese día. El momento se volvió aún más intenso cuando Alejandro, con la voz quebrada, confesó que su madre había pasado por lo mismo. Contó cómo él había sido ese niño escondido en las fábricas, cómo había visto a su madre sacrificarse hasta las lágrimas, y cómo había prometido que si algún día llegaba lejos, nunca olvidaría de dónde venía. Admitió que había fallado en esa promesa durante años, escondiéndose detrás de donaciones impersonales y gestos vacíos, pero que ahora, frente a Clara y Lucía, había entendido lo que realmente significaba honrar esa memoria. Clara lo escuchaba con lágrimas en los ojos, sintiendo que en ese instante dos historias de vida se cruzaban de una manera imposible de explicar. Ella, una mujer humilde que había sido invisible para todos, se encontraba ahora en el centro de una decisión que podía cambiarlo todo, y él, un hombre poderoso que lo había tenido todo, estaba redescubriendo la parte más humana de sí mismo gracias a una mujer que hasta hacía unas horas no sabía ni cómo se llamaba. La tensión acumulada en el ambiente se transformó en un abrazo inesperado. Clara, todavía temblando, dejó a un lado el miedo y abrazó a Alejandro con gratitud infinita. No era un gesto de servidumbre, era un abrazo de humanidad, de reconocimiento, de alivio. Alejandro, sorprendido, respondió al abrazo con una fuerza que no recordaba haber sentido en años. Era como si, en ese momento, ambos se liberaran de un peso que habían cargado demasiado tiempo. El destino había puesto frente a frente a dos mundos completamente distintos, y en ese choque se había revelado una verdad esencial, que la riqueza más grande no está en los bienes materiales, sino en la capacidad de transformar la vida de alguien cuando más lo necesita. El clímax había llegado. Clara ya no era la mujer invisible que pasaba desapercibida entre los pasillos brillantes del edificio. Ahora era el rostro que le había recordado a un millonario la promesa más importante de su vida. Y Lucía, la niña que lloraba en silencio en un rincón, se había convertido en el motivo por el cual un hombre poderoso decidió volver a ser humano. El despacho, testigo de tantos negocios fríos y calculados, se había convertido en escenario de un milagro silencioso, y a partir de ese instante, nada volvería a ser igual para ninguno de los tres. Los días posteriores a aquel encuentro, en el despacho de Alejandro, se convirtieron en un renacer silencioso para Clara y Lucía. La vida, que hasta entonces había sido una carrera constante contra el hambre, el cansancio y la incertidumbre, empezó a tomar un rumbo distinto. Clara, todavía incrédula, despertaba cada mañana con el mismo temor de siempre, que todo hubiera sido un sueño, que alguien tocara a la puerta para decirle que lo que escuchó aquel día no era verdad. Pero al llegar al trabajo y ver cómo Alejandro la recibía con un gesto humano, cómo cumplía cada palabra prometida, esa desconfianza empezaba a disolverse lentamente. Lucía fue la primera en notar la diferencia. Su madre ya no regresaba a casa con la espalda quebrada ni con los ojos apagados. Seguía trabajando, sí, pero había recuperado la dignidad perdida, esa fuerza interior que hacía años parecía enterrada bajo el peso de las cuentas y las deudas. Y sobre todo, Lucía empezó a soñar. Soñaba con ir a la escuela con libros nuevos, con uniformes limpios, con un futuro en el que no tendría que esconderse detrás de las sombras del trabajo de su madre. Alejandro, por su parte, también cambió. Aquel millonario que vivía rodeado de lujos pero aislado de las emociones humanas, empezó a abrir espacios en su agenda para cosas que jamás habría considerado importantes. Se aparecía en las reuniones escolares de Lucía,
Enviaba mensajes para asegurarse de que Clara no tuviera problemas con el horario y, lo más sorprendente, comenzó a compartir su propia historia con quienes lo rodeaban. Su círculo más cercano no podía creerlo. Aquel hombre que siempre había hablado de cifras, de contratos y de ganancias, ahora relataba con orgullo el sacrificio de su madre y explicaba cómo una simple decisión de empatía había transformado su visión del mundo. Clara, sin proponérselo, se convirtió en un símbolo silencioso dentro de la empresa. Sus compañeros, que antes apenas la miraban, ahora la veían con otros ojos. Ya no era solo la mujer que limpiaba los pisos relucientes, era la prueba viviente de que la humanidad podía atravesar las paredes más frías del poder. Su historia comenzó a circular, primero como un rumor tímido y luego como una verdad que todos comentaban en los pasillos. Y sin embargo, lo más importante no era lo que los demás veían, sino lo que Clara sentía dentro de sí. Por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin miedo, podía mirar a su hija y creer de verdad que el sacrificio no había sido en vano. Cada lágrima derramada, cada noche de desvelo, cada insulto recibido en silencio, habían encontrado un sentido inesperado en aquel giro del destino. Alejandro también encontró en esa relación un reflejo poderoso. Clara y Lucía no solo le recordaban su origen humilde, también lo empujaban a reconectar con valores que había sepultado bajo el ruido del éxito, y esa reconexión lo transformó no solo como hombre, sino como líder. Comenzó a promover cambios dentro de la empresa, horarios más justos, apoyos educativos para las familias de los empleados, programas de ayuda real y no solo campañas de imagen, porque comprendió que la verdadera riqueza no estaba en aumentar sus cuentas bancarias, sino en multiplicar las oportunidades de quienes más lo necesitaban. El tiempo siguió su curso, y aunque la vida no dejó de ser dura en muchos aspectos, Clara ya no estaba sola. Su hija crecía con la certeza de que existían personas capaces de tender la mano en los momentos más oscuros. Y Alejandro, cada vez que veía a Lucía correr por los jardines de su mansión, recordaba que aquella niña había sido el motor de su despertar, la chispa que encendió una promesa que nunca debió olvidar. Al final, la historia no era solo la de un millonario que ayudó a una mujer humilde. Era la historia de cómo una niña cargada podía derribar los muros más fríos, de cómo la memoria de una madre podría renacer en la compasión, y de cómo la vida con todas sus... A veces se encargaba de unir destinos para enseñar que la verdadera grandeza se mide en actos de amor y no en títulos ni riquezas. Y así, lo que comenzó como un día común en el trabajo, terminó convirtiéndose en una lección que ninguno de los tres olvidaría. Clara recuperó la esperanza, Lucía recuperó los sueños y Alejandro recuperó el corazón.